Pienso yo que el trabajo psicoanalítico continúa vigente, que es muy importante, que pueda haber ese espacio posible de pensar, de aumentar la comunicación interna, que por más que la situación actual social lleve a esa cosa más vertiginosa, más rápida, más de resultados y de eficiencia, esa cuestión de poder se dar un tiempo para ver lo que está sintiendo, lo que está pensando, qué es lo que está sucediendo, lo que yo te decía de la diferencia del síntoma para la medicina y para la práctica psicoanalítica, ¿no? Porque el síntoma para la medicina es algo que tiene que ser resolver y para la práctica psicoanalítica sería algo que tiene que ser entendido, porque si se configuró es porque se llegó a un equilibrio que estaba alterado, ¿sí? Pero fue lo posible frente a una situación de conflicto que no se resolvía. Entonces, la cuestión no es borrar eso, que no sea visible. La cuestión es entender por qué se configuró y a qué se refería y cómo se podría reequilibrar de otra forma, porque no tenemos por qué resolver el síntoma solamente. Es decir, si alguien tiene, supongamos, miedo de salir solo a la calle, podemos pensar, bueno, se le da un famosos antidepresivos, tiene más fuerza y va. Pero no se pierde de vista qué es lo que produjo eso, cuál es la determinación interna, cuál es el conflicto infantil que reaparece, que sería la única forma de hacer que ese síntoma ya no tenga utilidad, que ya no sea necesario. Entonces esa es la cuestión del tiempo, ¿no? Del tiempo para el trabajo analítico, de que no se trata de rápidamente borrar algo que no exista más, y sí de intentar pensar esa existencia que está mostrando, esa existencia está transmitiendo algo. Entonces nosotros tenemos que tratar de entender qué se está transmitiendo, cuál es el mensaje, qué es lo que llega ahí y cómo poder trabajar con eso. Las nuevas patologías. Cuando se habla de las nuevas patologías, se habla de las patologías narcísicas también, en lo que yo te decía, porque muchas son por carencia, y en esas nuevas patologías lo que aparece también es como que hay que resolver algo más rápidamente. Por ejemplo, las cuestiones de la drogadicción, las cuestiones de la anorexia, y son síntomas a veces que están diciendo como algo que está en pauta con mucha fuerza y que de alguna forma tendría que intentarse resolver. Es verdad, hay solicitaciones que son más agudas. En ese caso, el psicoanálisis también ha avanzado mucho en el sentido de que hace tiempo que no se considera que solo el psicoanálisis tiene que actuar de forma exclusiva. En todas estas patologías actuales más graves se habla mucho de trabajo en equipo, es decir, tanto puede entrar cuando es necesario, yo insisto, cuando es necesario y no en cualquier momento la medicación, pero bien dada por algún psiquiatra, y el trabajo terapéutico ampliado, desde el acompañamiento terapéutico hasta diferentes formas posibles que producen como si fuese un reforzamiento de esa vía de trabajo sin que se impida que pueda existir el psicoanálisis. Porque en este momento hay muchas veces que aparecen los tratamientos conductistas, las formas aparentes de las neurociencias, las cosas que dan propuestas mucho más rápidas, como diciendo esto se resuelve. Y en la práctica, para nosotros la cuestión es mucho más, como yo te insisto en eso, es mucho más, no es solo resolver, es entender. Es entender qué es lo que determinó esto, qué es lo que está en pauta, por qué esto está presente así y cómo podemos hacer para evitar que eso se reproduzca, porque si no estamos digamos, apagando un síntoma y no sabiendo cuál fue su determinación. Entonces, en ese sentido, no se cambia mucho las cosas, pero que el psicoanálisis está situado en su época, yo pienso que sí,
hasta lo que se escribe, lo que se piensa, todo eso en este momento está bien de acuerdo con lo que son las solicitaciones que recibimos en la clínica actual. El tiempo que ha transcurrido de un pasaje de un siglo para el otro y todas esas cosas no han sido pérdidas, siempre se ha recibido, se ganan cosas de acuerdo con la civilización, la modernidad, lo que aparece como cuáles son las cuestiones que surgen en cada época, ¿no? Entonces, sin duda, hemos ganado mucho cuando no quedamos todavía presos a las represiones iniciales, a las prohibiciones, se ha ganado mucho en ese sentido. Es como que en la actualidad alguien puede partir de una situación más avanzada e ir para adelante. Si todo está armónico con eso, ¿no? Cuando no está, la sensación es de mucho fracaso, porque estaríamos en un nivel un nivel de exigencia, un patamar mucho más alto de lo que era en el siglo anterior. Por ejemplo, una mujer en este momento tiene un futuro, una serie de posibilidades completamente diferentes de lo que sería 100 años atrás. Entonces, desde una perspectiva hay un beneficio grande con eso. Desde otra diríamos, bueno, si la persona se exige mucho, si esa mujer tiene que resolver 1000 cuestiones, va a sentir que no está dando cuenta, porque ahora se abrió, las posibilidades se abrieron infinitamente. Entonces, lo que te decía de cómo hacer para que lo que se ha dado socialmente como algo positivo en las subjetividades actuales no se resignifique solo como exigencia. Entonces tengo que poder hacer, entonces tengo que poder realizar, entonces tengo, como si fuese, hay derecho también a tener miedo, hay derecho a tener inseguridad, hay derecho a no saber qué es lo que uno quiere hacer, en eso que te decía, no en esas patologías de la falta de elan vital que es como si siempre se necesita de otro que encamine, sino que la persona se pueda dar un tiempo para ver qué es lo que cada uno quiere, qué es lo que hace sentido, cuál es la posibilidad de ir enfrente en un proyecto, ¿no? Eso es una situación bien visible en este momento, en la clínica, en los diferentes momentos, eso yo lo veo bastante.